fotográfico, aunque totalmente alejadas de la pintura tradicional. Exponentes literarios: Freud, La Tremien, Edward Young, Matthew Lewis, Gerard de Nerval, Jonathan Swift, Chateaubriand, Victor Hugo, Allan Poe, Baudelaire. Rimbaud era gay. Sigmund Freud fue un médico, neurólogo y libre pensador austriaco, y el creador del psicoanálisis. Freud buscó una explicación a la forma de operar de la mente. Propuso una estructura de la misma dividida en tres partes: el yo o ego, el ello o id y el superyo o superego. El ello contiene nuestros deseos de gratificación más primitivos. El superello es la parte que contrarresta al ello, representa los pensamientos morales y éticos. El yo permanece entre ambos, alternando nuestras necesidades primitivas y nuestras creencias éticas y morales. Victor Marie Hugo es el más importante de los escritores románticos en francés. Su obra es muy variada: novelas, poesías, obras de teatro en verso y en prosa, discursos políticos en la Asamblea Nacional y una abundante correspondencia. Fue un escritor prolífico que se autoimponía a escribir, llegándose a levantar a las 3 de la madrugada en verano para escribir y a las 5 en invierno, hasta el mediodía, a veces hasta de pie. En materia de novelas, escribió más de 18.000 páginas. Algunas de sus frases famosas son: la risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano. Los 40 son la edad madura de la juventud, los 50 la juventud de la edad madura. La melancolía es la felicidad de estar triste. Edgar Allan Poe, escritor romántico estadounidense, cuentista, poeta, crítico y editor. Unánimemente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto. Es considerado el padre del cuento de terror psicológico y del short story en su país. Fue precursor asimismo del relato detectivesco y de la literatura de ciencia ficción, y renovador de la llamada novela gótica. Fue muy famoso, y una de sus obras más famosas fueron El Cuervo y Lenore. Matthew Lewis, novelista, dramaturgo y poeta inglés. Nació en Londres y estudió en la Universidad de Oxford. Recibió el apodo de Monk Lewis por su novela El Monje, una historia repleta de incidentes terribles y sobrenaturales que se ha convertido en un famoso ejemplo de novela gótica. Lewis escribió la comedia musical titulada El Castillo del Espectro, la colección de poesía Cuentos de Terror, y la balada Alonso el Valiente y la encantadora Imogen. Jonathan Swift fue un escritor satírico irlandés. Su obra principal es Los viajes de Gulliver, que constituye una de las críticas más amargas que se han escrito contra la sociedad y la condición humana. Considerado por muchos analistas como uno de los precursores más importantes, desde el punto de vista literario, del pensamiento anarquista. Esto debido principalmente a su novela Los viajes de Gulliver. También, aunque usted no lo crea, es el creador del nombre Vanessa. Gerald de Nerval. Sus obras capitales son Viaje al Oriente, en la que relata las leyendas oídas por los caminos durante sus viajes por Europa y norte de África. Aurelia, un clásico de nuestro tiempo que influyó grandemente a los surrealistas. El autor nos narra aquí su particular viaje vital del brazo de la locura, que es al mismo tiempo la primera mirada moderna a esas profundidades. El libro de poemas Las Quimeras, que contiene el célebre soneto El Desdichado, uno de sus últimos poemas.
Gerald de Nerval fue durante toda su vida un espíritu atormentado, que en los últimos años de su vida, los más fecundos, sufrió graves trastornos nerviosos como trastorno bipolar, sonambulismo y esquizofrenia, lo que lo llevó a temporadas en varios hospitales psiquiátricos, en donde, lejos de curarse, aumentaba su locura leyendo libros de ocultismo, cábala y magia, pero también escribiendo relatos. Edward Young, poeta, escribió tragedias como Busiris o La venganza. Su obra más conocida es la poesía Night Thoughts, título traducido al español como Las noches, pensamientos nocturnos o simplemente noches. Esta obra está cargada de meditaciones fúnebres. Despertó una admiración entusiasta. Popularizó en Europa el tema sepulcral, la noche y la luna, que influenció notablemente en los románticos. En él viven y laten la melancolía, la fe, los pensamientos filosóficos y el amor, el dolor de su hija muerta. Arthur Rimbaud. En una carta enviada al representante de Le Parnes Contemporain, Arthur, que solo contaba entonces 15 años, afirma querer ser Parnasio o nada. En su carta adjuntaba varios poemas: Ophélie, Sensation, Soleil et Child, a fin de obtener su apoyo o el editor Abson Lemire. Para entonces su conducta se había vuelto católica e irreverente. Había comenzado a beber y se divertía conmocionando a los burgueses locales con sus vestimentas andrajosas, sus pintadas de "Muera Dios" en las iglesias y su cabello largo. En pocas palabras se podría decir que era un rebelde. Sin embargo, ha influenciado a muchos artistas. Se dice de él que era gay. A todo caso, estaba casado con una mujer que era bisexual. Loutremont es el seudónimo de Isidore Lucien Ducasse, poeta franco-uruguayo. Desconocido durante su corta vida, Loutremont usó su ingenio para llevar hasta extremos inéditos el culto romántico al mal. Su famosa comparación veo como el encuentro fortuito sobre una mesa de disección de una máquina de coser y un paraguas. Configura uno de los rasgos más distintivos del irracionalismo surrealista: la conjunción de realidades inconexas, dislocadas o incluso contradictorias. Francois René Visconde de Chateaubriand fue un diplomático, político y escritor francés, considerado el fundador del romanticismo en la literatura francesa. Huyendo de la revolución, visitó durante unos meses Estados Unidos, donde tuvo oportunidad de conocer a George Washington. Pero esa breve instancia le inspiró sus novelas exóticas, como Les Natchez, Atala y René. Él describió de forma viva y realista la naturaleza del sur profundo de los Estados Unidos. Exponentes artísticos: Salvador Dalí, Duchamp, Max Ernst, Marc Chagall, Giorgio de Chirico, René Magritte, Yves Tanguy, Paul Delvaux, John Miró, Frida Kahlo.